Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 91. Agentes de S.H.I.E.L.D. Para ser honesto, la primera batalla de los X-Men desde que se reunieron no salió tan bien. Vinieron a capturar Arma Décimo, solo para encontrar a Mr. Siniestro escondido tras ellos. Usando la habilidad mutante de una sanguijuela, casi aniquiló a todo su equipo. Eso sonaba demasiado vergonzoso. Si Spider-Man no hubiera estado allí, probablemente los habrían capturado junto con la tripulación de Arma Décimo para experimentos. En ese momento, tendrían que encontrar la manera de cooperar con esa gente corrupta de Arma Décimo, o sus compañeros no regresados tendrían que descubrir la anomalía y rescatarlos, pero cualquiera de los dos escenarios habría sido bastante difícil de digerir. Como aún más gente se dirigía a Nueva York, y el King G de Bestia había sido derribado por la antorcha humana original, S.H.I.E.L.D. les dijo a todos que regresaran a Nueva York mañana. Como resultado, Peter tuvo 3 días libres. La buena noticia era que, según sus mensajes telefónicos, el tío Ben y la tía May no regresarían hasta el fin de semana, así que su ausencia no sería descubierta por ahora. Tras llevar a todos los miembros de Arma Décimo de vuelta a la inestable prisión temporal de S.H.I.E.L.D., los X-Men discutieron la posibilidad de turnarse para la guardia. El primer turno fue el de Cíclope y Emma Frost. Cíclope observó a los pocos individuos, despojados de sus equipos y confinados en celdas transparentes especiales, y le preguntó a Emma: ¿Cómo sabías que Spider-Man podía resistir la telepatía? Observé un poco cuando vino a buscarte ese día. La mente joven está protegida por una fuerza mayor. La Reina Blanca no intentó ocultar su manía de fisgonear en la mente de la gente. Al contrario, lo admitió abiertamente. ¿Cuándo empieza la fusión de academias? Todo empieza cuando volvemos. Cíclope, al ver que Emma estaba a punto de hablar pero dudaba, preguntó con curiosidad: ¿Hay algo más? Sí, lo hay. Esta batalla demuestra lo pasivos que seríamos nosotros si hubiera enemigos que atacaran específicamente a mutantes. Emma miró a Cíclope y luego explicó: Entonces, quizás Spider-Man sería un muy buen aliado externo, ¿no crees? A la mañana siguiente, Peter y los X-Men llegaron al búnker derrumbado del día anterior, esperando su avión de transporte especializado. El enorme helicarrier, que se alzaba en el cielo, se desplegó repentinamente y descendió lentamente. Era un enorme avión de transporte C-17 Globemaster III, con el emblema de S.H.I.E.L.D. en un lateral y un conector de despegue King-Jet especialmente modificado en la parte superior. Mientras el avión de transporte aterrizaba lentamente, la rampa trasera se abrió gradualmente y Phil Coulson, con gafas de sol, bajó por ella. Extendió una mano amistosa a Cíclope. Phil Coulson de S.H.I.E.L.D., me alegra mucho saber de la reunión de los X-Men. Significa que nuestra seguridad está garantizada. Encantado de conocerlo, agente Coulson. El objetivo de los X-Men siempre ha sido el mismo: encontrar una vía para que mutantes y humanos coexistan en armonía. Cíclope y Coulson conversaron mientras subían al avión, seguidos por los demás X-Men y Jubilee. Peter era probablemente el más curioso del grupo. Tras ver el avión, comprendió a grandes rasgos quiénes habían llegado. Era el elenco principal de la serie de televisión Agentes de S.H.I.E.L.D., o más precisamente, el elenco principal de la primera temporada. En ese entonces, el equipo de Coulson todavía se especializaba en limpiar los restos de los Vengadores y otros superhéroes, y esta vez no fue la excepción. Estaban allí para recuperar el empalmador de genes. Claro, tras el final de la batalla de ayer, Cíclope había descendido específicamente para destruir el empalmador de genes, por lo que ahora solo quedaban fragmentos. Además de eso, estaba el vídeo grabado por las lentes del traje de Peter. Según un acuerdo entre los Vengadores y S.H.I.E.L.D., dichos datos de enfrentamientos con supervillanos debían compartirse. El propio Peter se mostró algo escéptico, dado que quién sabía cuántos agentes de Hydra había actualmente en S.H.I.E.L.D. Sin embargo, inesperadamente, en el camino de regreso a Nueva York, Coulson buscó a Peter, no a los X-Men, diciendo que tenía algo que discutir. Oh Dios mío, realmente es él, un vengador. Una chica del equipo de Coulson se quedó sin aliento. Peter le devolvió el saludo, y luego lo rodearon otros dos. La chica preguntó de inmediato: ¿Tu poder es una mutación genética? Mientras que el chico preguntó: ¿Puedo ver tus lanzatelarañas? Coulson presentó cortésmente a algunos miembros de su equipo. Este es Simmons, el biólogo del equipo. Este es Fitz, el ingeniero del equipo. Y esta es Skie, nuestra especialista en información. Bien, chicos, tengo un asunto importante que tratar con este vengador, disculpen.
Los pocos se marcharon a regañadientes, y Coulson esbozó una sonrisa de disculpa. Lo siento, todo el mundo se emociona cuando te ve. Rara vez vemos a un verdadero superhéroe. Yo también estoy muy emocionado. Normalmente no veo que la gente me trate con tanto respeto. Peter dijo con autodesprecio, luego preguntó con curiosidad. Leí en los archivos de los Vengadores que moriste durante la batalla de Nueva York. Estuve muerto unos 3 segundos, luego me levanté. Puedes decirles al capitán y a los demás que estoy bien, dijo Coulson, sacando una imagen un tanto extraña de la mesa frente a él. Tengo algo que decirles a los Vengadores. En realidad, acabo de unirme. Sí, pero sí eres un Vengador. La imagen que Coulson reprodujo mostraba a la Antorcha Humana original, quien había tenido un breve enfrentamiento con los X-Men. Coulson dijo con emociones complejas. Según nuestra confirmación, esta persona es Jimamon, exmiembro de los Comandos Aulladores, la primera Antorcha Humana. Peter se quedó mirando conmocionado la figura ardiente en la pantalla, luego miró a Coulson y preguntó con incredulidad. ¿Estás seguro de que es él? Es una figura de hace 70 años. Jimamon es un humano sintético. Dudo mucho que la esperanza de vida humana se aplique a él. Pero la verdadera pregunta es por qué apareció allí. Todos sabemos que la Antorcha Humana original se sacrificó en vísperas de la victoria, pero la historia oficial que fue derribado por un caza hidra no es la verdad. Coulson suspiró, explicándole a Peter las verdaderas circunstancias de la muerte de la Antorcha Humana original. En ese momento, las fuerzas soviéticas estaban más cerca de Berlín. El mando occidental, para asegurar que las fuerzas estadounidenses recibieran el honor de liberar Berlín, ordenó a Jimamon infiltrarse en Berlín y matar a Hitler. Lo logró. El cuerpo de Hitler fue encontrado carbonizado en el búnker, pero también fracasó, porque Jimamon también cayó allí. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado dentro del país y, poco después, robado. Coulson miró a Peter. Esto era lo que necesitaba decirle a Spider-Man. No podía ser una simple historia. Peter comprendía claramente el propósito de Coulson al revelar esta verdad. La única entidad capaz de robar y modificar a la Antorcha Humana original era Hydra. Capítulo 92. Regreso a Nueva York. El director Fury quería que te dijera que no pasaría nada aunque te fueras de Nueva York 2 días, dijo Coulson, mientras observaba a Peter prepararse para saltar del aerobús. Pero, por desgracia, en tu primer día fuera, la tasa de delitos violentos en Nueva York aumentó un 2%. Para el segundo día, cuando confirmaron tu ausencia, aumentó otro 7%. Dile a Fury que le haga caso a Spider-Man, o se arrepentirá, bromeó Peter, listo para saltar. Al mismo tiempo, le avisó a Coulson. Cuando pasé junto a tu agente Ward, mi sentido arácnido se agudizó un poco. ¿Tiene algún problema conmigo? Creo que no guardas rencor personal, dijo Coulson, aparentemente comprensivo, y abrió la puerta. Peter vitoreó y se desplomó del cielo. La ciudad volvió a dar la bienvenida a su amable héroe del barrio, esta vez completamente recuperado y más formidable que nunca. Coulson observó a Peter descender, luego se giró hacia Cindy, que se acercaba, y le preguntó a la gente que había entrenado. ¿Qué tipo de persona crees que es? Amable. Coulson le sonrió a Cindy. Cindy era una mujer de pocas palabras, siempre lo había sido, pero pocas veces había sido tan concisa y decidida. No pudo evitar preguntar. ¿Eso es todo? Esa palabra podría ser suficiente. Coulson vio a Cindy saltar también y no pudo evitar sonreír. Unos minutos después, el aerobús aterrizó en la plaza de la Escuela Javier para jóvenes talentosos. Los 10º Men observaron la academia destartalada con emociones encontradas, e incluso Logan no pudo evitar comentar. Tendremos que hacer una limpieza a fondo. Sí, necesita una buena limpieza, dijo una voz, y Ángel, Warren Worthington III, se acercó con un traje elegante. El grupo Worthington se encargará de la renovación de la academia. Una vez que lleguen los profesores y los alumnos, podrá empezar a funcionar. ¿No vas a volver? No, Bob. Ángel negó con la cabeza y miró a Emma. Tenía un contrato que firmar con ella, pero no era urgente. No volvería a los X-Men porque podría ser más efectivo en el grupo Worthington. Desde allí, podría usar sus recursos financieros para apoyar a los X-Men, la academia y otros mutantes. Sin embargo, él estaba allí por otro asunto. ¿Cómo está el profesor? Cíclope y Bestia intercambiaron miradas, centrándose finalmente en Emma. Unos minutos después, en el sótano de la Escuela Javier para jóvenes talentosos, Cíclope condujo a los X-Men a una habitación.
En el centro de la habitación, dentro de una cámara de soporte vital, yacía un anciano de unos 70 años, frágil y envejecido. La máquina de soporte vital mostraba signos vitales débiles. Pensé que, Charles Xavier estaba muerto, expresó Emma su sorpresa, y Bestia le respondió. Efectivamente, el profesor ha muerto. Este sistema de soporte vital que construimos solo puede garantizar que su cuerpo no se descomponga, que sus fluidos corporales circulen con normalidad y que su corazón siga latiendo. Creímos que el profesor despertaría, pero, como el telépata más poderoso del mundo, si su cuerpo no hubiera perdido vitalidad, su conciencia debería haber podido regresar. Pero ahora, el profesor seguía allí, inmóvil. En cualquier caso, esta era la realidad que tenían que aceptar. Los Décimo Men, solo quedaron ellos. El hombre araña ha vuelto. Al ver las imágenes enviadas por su Autobot, Otto Octavius se volvió hacia McGargan. No solo sobrevivió, sino que se encontraba bastante bien. La bala que el propio Gargan disparó le había atravesado la columna vertebral, causándole una parálisis permanente en la parte inferior del cuerpo. Por suerte, entre los objetos de alta tecnología que Thriller había robado antes se encontraba un prototipo de un exoesqueleto conector nervioso espinal, lo que le permitió a Gargan volver a caminar con normalidad. Más tarde, basándose en sus propias investigaciones sobre interfaces neuronales, Octavius realizó ciertas modificaciones en el conector nervioso espinal del exoesqueleto de Gargan. En ese momento, una cola metálica emergió de la espalda del detective privado con el torso desnudo. Se secó el sudor de la cara, dando por concluido otro día de entrenamiento. No importa si ha vuelto. Todavía necesito entrenar duro y dominar el poder que he ganado. Gargan dijo esto mientras golpeaba un saco de arena. Por pura suerte o por el destino, su genoma era increíblemente compatible con el escorpión modificado genéticamente que Misterio había robado. Aunque Otto no era un experto en programación genética, logró completar la cirugía gracias a la compatibilidad genética entre Gargan y el escorpión, y finalmente desarrolló al primer enemigo capaz de rivalizar con Spider-Man. Gargan golpeó el saco de arena especialmente diseñado. Los datos se transmitieron a la computadora en tiempo real. Su fuerza superaba las 30 toneladas, y su velocidad y agilidad estaban a la altura de las de Spider-Man. Si solo tuviera que lidiar con un Spider-Man, sin duda podría encargarse de ellos, pero desafortunadamente, ahora había dos arañas, así que debían considerar otros asuntos. Después de todo, en los cálculos de Otto, una vez que Gargan tuviera que enfrentarse a dos Spider-Man, sus posibilidades de ganar disminuirían significativamente. En la computadora de Otto, ya se había diseñado un traje de batalla de aleación de titanio verde y estaba listo para fabricarse. El traje de batalla de Thriller le había sido de gran ayuda, Misterio le había ayudado a probar las habilidades de Spider-Man, y el escorpión de Industrias Osborn había aportado la última pieza del rompecabezas para derrotar a Spider-Man. Su entrenamiento probablemente tardará varios días más en completarse, señor Gargan, dijo Otto sin prisa, mientras observaba a Gargan recoger un vaso de agua con la cola. Este último ya era muy hábil usando la cola mecánica. Y esta cola especial era el regalo personal de Otto a Spider-Man. Y todos sabemos que a Kingpin no le gusta perder el tiempo. Sí, me permitió plantar cara para vengarme de Spider-Man, de ambos Spider-Man. Dijo Gargan, poniéndose la ropa y cubriéndose la cola con un abrigo. Pero por suerte, encontrarlos y vengarse no tiene por qué ser necesariamente mediante el combate. Aunque nunca pensé que la idea de Camaleón fuera correcta, de hecho, existían otras formas de derrotar y lidiar con Spider-Man. No olviden que McGargan era detective, uno de los mejores investigadores privados de Nueva York. Y, por supuesto, también uno de los detectives más infames e inescrupulosos de la ciudad. Y lo que pretendía hacer era utilizar sus habilidades y conocimientos como detective para descubrir las verdaderas identidades de los Spider-Man, y luego, cuando sus familias se convirtieron en objetivos de amenazas. Incluso los enemigos más poderosos quedarían completamente indefensos. Desafortunadamente, el universo zombie tendrá que esperar un tiempo, ya que Red aún necesita tiempo para desarrollar el viajero multiverso. Después de todo, por ahora, solo puede comunicarse a través del multiverso. Capítulo 93. Los neoyorquinos y su rutina diaria. Peter se precipitó hacia las calles de Super Nueva York como un piloto infernal recién estrenado. El sistema integrado en su traje informó de inmediato sobre la situación delictiva en Nueva York, y Peter comprendió al instante por qué la violencia se había intensificado en Nueva York en los últimos 2 días. Porque, en su ausencia, había surgido un nuevo supervillano.
Un coloso metálico, con la forma de una noria, de más de 5 metros de altura, arrasaba las calles de Nueva York. Esta gigantesca rueda estaba equipada con ametralladoras y garras mecánicas a ambos lados. Aplastaba sin piedad todos los vehículos a su paso. Los conductores que esperaban en los semáforos en rojo vieron cómo se dirigía hacia ellos y salieron a toda prisa de sus coches, huyendo. ¿Qué diablos es eso? El dispositivo de Jackson Whale. Jackson Whale, exgerente de ventas de Oscorp, enfrentó cargos de malversación y apropiación indebida. Decidió infiltrarse en la empresa para destruir registros contables, fue descubierto y posteriormente despedido. Se especula que su propósito es tomar represalias contra Oscorp Industries. ¿Quién construye una Big Whale solo porque su nombre suena como Whale? Peter refunfuñó, extendiendo los brazos y planeando más cerca del artefacto usando sus alas de telaraña. Al mismo tiempo, comprobó que tramaban los Vengadores. La respuesta era que la mayoría estaban en Arizona hoy escoltando a Abominación a la recién terminada prisión de la Balsa. Los únicos Vengadores que quedaban en Nueva York eran Ant-Man y Wasp. Probablemente no eran rival para esa rueda gigante, y él no los había visto, no tenía idea de en qué estaban ocupados. La policía de Nueva York, intentando detener esta cosa desde lo alto de los edificios de Manhattan, estaba desesperada. Podrían pedirles que se encargaran de Shocker o Chameleón, y tendrían alguna esperanza. Al menos parecían relativamente normales. Pero una rueda de 2 pisos con ametralladoras y garras mecánicas. ¿Cómo se combate eso? Esta cosa es literalmente una bobina de acero andante. Ant-Man se convirtió en un gigante de decenas de metros de altura, intentando bloquear la rueda gigante con la mano. La rueda, a su vez, atrapó autos de la carretera con su brazo mecánico y los lanzó contra la cabeza del gigante, mientras sus ametralladoras lo acribillaban ferozmente. Estos ataques, por supuesto, fueron inútiles contra el gigante. Su traje y la fuerza amplificada que le otorgaba su tamaño gigantesco fueron suficientes para bloquearlos. Pero entonces, se desató una escena impactante. Al extenderse, el artefacto con forma de noria, a una velocidad de rotación increíblemente alta, rozó con fuerza la palma del gigante y luego aceleró. La enorme rueda se estrelló directamente contra la cara del gigante, para luego acelerar de nuevo, rebotando como un yo-yo y cambiando su trayectoria para continuar su ataque. Peter, que ya había aterrizado cerca de la torre Oscorp, no pudo evitar quejarse. Genial. Shocker, Misterio, Big Whale. ¿Voy a estar resolviendo problemas que los Vengadores no pueden resolver todas las semanas? Hola, Spider-Man, me alegra verte bien de salud. La voz de Janet Van Dyne, la avispa, se escuchó por el comunicador. En la conferencia de prensa del fin de semana, además de anunciar la incorporación de Spider-Man y Pantera Negra a los Vengadores, la avispa también se había convertido oficialmente en miembro de pleno derecho. Claro que ya era la representante de los Vengadores, así que su membresía no cambió mucho. He llegado a la torre Oscorp. ¿Puede tu traje emitir partículas PIM? Peter, corriendo desde la torre Oscorp hacia el lugar, observó la calle llena de humo. Frente a una rueda enorme y veloz, sus mejores oponentes serían Iron Man o Hulk, quienes podrían controlarla al instante. Pero, por desgracia, ambos escoltaban a Abominación, así que tuvo que buscar una solución por su cuenta. Espera, le preguntaré a Hank. Estoy en comunicación. Ant-Man suspiró, encogiéndose a su tamaño normal mientras se comunicaba con Peter. Janet tiene dardos de partículas PIN que puede lanzar. Sé lo que planeas, pero podrían no funcionar, la probabilidad de que tus redes reforzadas lo detengan es solo del 79,6%. Entonces no es solo, Hank. Avispa estaba claramente muy contenta con el plan y vio a Peter balanceándose por la ciudad. Estoy aquí, pequeña araña, lista. Siempre listo. Las redes reforzadas formaban una densa serie de barreras en la intersección, y la noria no les prestó atención. En cambio, aceleró y comenzó a atravesar estas gigantescas redes. En cuanto hizo contacto, las partículas PIN las agrandaron, convirtiendo las pegajosas redes blancas en un pegamento sólido gigante que casi bloqueó toda la calle. La noria, sin duda, tuvo dificultades para abrirse paso, y su velocidad disminuyó involuntariamente. Así que la noria decidió dar marcha atrás, pero detrás también había telarañas. Giró 90 grados y aceleró hacia un rascacielos de Manhattan. Con solo una docena de metros de aceleración, se estrelló contra el edificio. No lo penetró. Empezó a subir por el exterior. ¿Cómo puede correr por una pared? Eso desafía las leyes de la física. Ant-Man y Wasp, escuchando a Spider-Man, guardaron silencio.
Parecía que en Nueva York eras la persona menos indicada para decir eso. Sin embargo, Spider-Man no se quedó de brazos cruzados. Su telaraña se pegó al soporte de la ametralladora de la rueda grande, intentando arrancarla de la pared, pero esta ya se había lanzado al cielo y había aterrizado en la calle al otro lado del edificio, continuando su furiosa embestida contra Tecnologías Oscorp. Peter, por su parte, intentó lanzar telarañas con la otra mano a la carretera para aumentar la resistencia, pero esta cosa era solo una bobina de acero gigante con motor, y él solo no pudo detenerla. Afortunadamente, Peter no estaba solo. Las ametralladoras de la rueda grande le apuntaron, pero el sentido arácnido de Peter no activó su instinto arácnido. Efectivamente, otra telaraña descendió desde arriba, se pegó al cañón de la ametralladora y, con un fuerte tirón, la arrancó por completo. Cindy, haciendo lo mismo con la otra ametralladora, atrapó con su telaraña la torreta de la otra. Junto con Peter, tiraron con fuerza de la rueda grande. La rueda giratoria de alta velocidad finalmente dejó de moverse, dejando profundas marcas en la carretera a medida que seguía acelerando. En ese momento, Ant-Man, que se había encogido al tamaño de una hormiga y volaba sobre una hormiga voladora, volvió a crecer, convirtiéndose en Giant-Man. Extendió las manos y agarró las telarañas lanzadas por las dos arañas, tirando con ellas, deteniendo finalmente la gran rueda en la carretera. Con la caída de esta pequeña noria, otro supervillano, ¿o no?, fue derrotado por los Vengadores. El Parker detuvo al UL. Todos contentos. Spider-Man terminó, mirando a sus silenciosos compañeros de equipo y se encogió de hombros. ¿Qué? ¿No tiene gracia? Me pareció bastante bueno. Capítulo 94. La prisión de la balsa. Escuché que alguien construyó una gran rueda, imitando a Hombres de Negro 3, para celebrar la apertura de la prisión de The Raftoy. Tony, al aterrizar, vio cómo la policía de Nueva York sacaba a Jackson Wellen de la noria gigante. Abrió su visor. Peter, encaramado en el muro cercano, intervino. Creo que se parece más a una noria, aunque es demasiado pequeña. Hoy en día, cualquiera se atreve a llamarse supervillano. Me pregunto qué me encontraré a continuación. ¿Un ladrón en una patineta propulsada por cohetes? Tony expresó un genuino desdén por estos supervillanos que carecían por completo de cualquier sentido de imagen apropiada, incluso sintiendo que era un desperdicio de recursos encerrar a este tipo en la balsa. Bien, chico, el Cap y Hulk tienen que escoltar a la abominación hasta la balsa. Y aún tenemos trabajo por hacer. Tus viejos amigos como Shocker y Misterio esperan una mejora en el alojamiento. Tony sonrió mientras le asignaba a Peter su siguiente tarea. Ir a encontrarse con sus viejos amigos, Shocker y Misterio, y trasladarlos también a la balsa. Y. Creo que tener un agente de S.H.I.E.L.D. junto a Fury le dará tranquilidad. Tony miró a Cindy, incluyéndola en el plan. Muy bien, vámonos. La prisión temporal de los Vengadores no estaba en un lugar remoto y apartado. Estaba en el sótano de la Torre de los Vengadores. Tanto Herman Schultz, el Shocker, como Quentin Beck, el Misterio, estuvieron allí. La prisión era bastante humanitaria. Peter, de hecho, tenía dudas sobre si los presos debían recibir un mejor trato que antes de entrar en prisión. No solo él, sino también el Capi y Iron Man, basándose en sus diferentes perspectivas y experiencias personales, también creían que los delincuentes podían conservar sus derechos humanos básicos, pero no necesitaban privilegios especiales. Desafortunadamente, el responsable de la prisión temporal de los Vengadores era Hank Pym. El Dr. Pym era un humanitario devoto, así que, por ahora, vivían con bastante comodidad. Y la prisión de la balsa fue diseñada íntegramente por mí, desde los planos hasta el reglamento. El reglamento se inspiró en modelos rusos y del este asiático. Desde luego, no creo que dejarlos jugar y ver la televisión en prisión sea una forma de reformarlos. Tony se quejó de la indulgencia de Pym en el ascensor mientras conducía a Peter y Cindy al piso inferior. Herman y Beck estaban en una celda, ambos con buen aspecto. Beck yacía tranquilamente en su cama, cubierto con una pequeña manta. Al oír que se abría la puerta, apartó la manta para echar un vistazo y luego se cubrió de nuevo. Herman, sin embargo, llegó al borde de su celda y, al ver a Spider-Man, se emocionó bastante. Oye. Araña. Arañacita. Estoy aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Herman? Spider-Man se dirigió a la puerta de la celda. Herman se quejó de inmediato. Llevo encerrado entre 10 días y medio mes, y es la primera vez que vienes a verme. ¿Qué pasa con el resentimiento? En realidad, me uní a los Vengadores el domingo pasado y luego fui a una misión en el sudeste asiático.
Después de una breve explicación, Peter observó a Tony abrir la puerta electrónica y luego le explicó a Herman. Y muy pronto ambos serán transferidos a una prisión adecuada. Probablemente no podremos vernos tan a menudo. Herman asintió, mirando a Peter con un dejo de gratitud. Gracias, Spider-Man, ¿aún recuerdas mi nombre? Claro que lo recuerdo. Fuiste el primer supervillano que conocí, amigo. Pero escucha, si alguna vez sales, Industrias Stark podría tener un trabajo para ti. Solo intenta no causar más problemas. Mientras Peter hablaba, tomó las ataduras de alta tecnología que Tony le había entregado. A continuación, escoltarían a estos supercriminales a la prisión de la Balsa. En muchos universos Marvel, la prisión de la Balsa es una isla-prisión aislada construida en el río Hudson, Nueva York. Sin embargo, la prisión de la Balsa construida por Tony es un gigante metálico flotante en alta mar, fuera de la jurisdicción de ningún país. Cabe destacar que, aunque la prisión de la Balsa fue financiada por Tony, legalmente los Vengadores no tienen autoridad para hacer cumplir la ley. Por lo tanto, el verdadero propietario de esta prisión es Shield. Operan como una agencia de las Naciones Unidas, lo que permite que esta prisión, a la deriva en alta mar, funcione con normalidad y legalidad. Consejo de Seguridad Mundial, de rango superior. Otro Quinjet aterrizó con Peter y los demás. Al desembarcar, Tony presentó con orgullo las características de la balsa. Propulsada por 12 grandes reactores de arco, con capacidad de operación sostenida durante más de 100 años. Puede funcionar normalmente con solo 3 reactores en funcionamiento. Basándonos en las lecturas de energía del cubo cósmico, hemos desarrollado disruptores de recombinación molecular y desplazamiento. No es posible la teletransportación a menos de 5 kilómetros de la prisión. Campos desmagnetizadores especializados permean la prisión. Ni siquiera Magneto podría mover un solo clavo en su interior. Tony, con aire seguro, se acercó a Cap, quien estaba revisando a los prisioneros. Cap, ¿cómo está la situación? Bastante bien. Blonsky, Abominación, Ulises Klaue, y Shocker y Misterio que trajiste, además de algunos otros supercriminales. Cap miró a Tony y le hizo la pregunta que Peter también quería hacer. ¿Pero se puede garantizar la seguridad aquí? Son todos supercriminales. Si hay una fuga, no se puede garantizar la seguridad. Esto es alta mar, Cap, ningún país en un radio de 400 kilómetros. El equipo de cada prisionero es confiscado y transferido a la Torre de los Vengadores cuando son llevados a la balsa. Y si es necesario, tipos como Abominación tendrán una gestión especial, con celdas especiales. Tony dijo con considerable confianza. Para asegurarnos de que los guardias no sean sobornados, Hank y yo colaboramos en el diseño de un guardia robótico altamente inteligente. Yo me encargo de la construcción física, él del sistema. Peter tenía un mal presentimiento. ¿Puedo preguntar cómo se llama este guardia? Ultron. ¿Por qué? Peter se sintió aún peor ahora. ¿Habrá un levantamiento de IA o algo así? No seas tonto, chico. Este es el mundo real, no una película ni un juego. Tony miró a Peter como si fuera idiota. Ultron no tiene capacidad de iteración, y su nivel de inteligencia es inferior al de Jarvis. No hay peligro. ¿No hay peligro realmente? Quizás no ahora mismo, pensó Peter, decidiendo ser cauteloso. Se rascó la cabeza y caminó con Cindy y los 2 criminales hacia las celdas. Tanto Herman como Quentin, despojados de su equipo, eran personas comunes y corrientes, por lo que fueron ubicados en celdas estándar. Cada celda estaba aislada, con paredes transparentes a ambos lados que daban a los pasillos, lo que garantizaba que los guardias pudieran vigilarlos en todo momento. En cuanto a las celdas, medían aproximadamente 3 metros de ancho, 3 de alto y 5 de largo. Ni muy pequeñas ni muy grandes. Dentro había un inodoro, una tabla de madera clavada a la pared que servía de estante, una mesa transparente y una silla sin cajones, y una cama. Estudia mucho y refúgiate bien, Herman. Vendré a verte cada vez que me toque traer a alguien. Peter miró entonces a Beck, a quien Cindy había encerrado en su celda. Herman intervino. Está bien, yo lo cuidaré. Después de todo, a ambos nos envió Spider-Man. Dije que no cavaría agujeros, pero lo hice de todos modos. Capítulo 95. El estudiante transferido. Peter investigó específicamente el estado actual de Ultron. La buena noticia fue que esta versión de Ultron era relativamente rudimentaria, no tan compleja ni realista como en las películas. La mala noticia fue que era exactamente igual a la versión rudimentaria del cómic de Ultron.
Sin embargo, el Ultron actual era, de hecho, más rígido que Jarvis, y su versión solo se iteró al tipo 2. Si esta prisión no perteneciera a Industrias Stark, Tony sin duda habría usado el Jarvis, que era más superior. Peter se preguntó si habría alguna manera de evitar que Ultron se volviera rebelde si ya no había ningún problema. Después de todo, Pym no parecía del tipo abusivo. Parecía más bien un pacifista, y como Ultron no se creó escaneando las ondas cerebrales de Pym, parecía factible. Este asunto aún debía discutirse con Hank Pym para persuadirlo de no diseñar a Ultron con la directiva de luchar por la paz para toda la humanidad. Esta lógica estaba destinada a llevar el simple cerebro de 0 y 1 de Ultron al extremismo. Sería mejor ser más práctico. Con suerte, tras la resolución de la crisis de Ultron, este robot podría convertirse en un verdadero aliado de la humanidad. Pero por ahora todo estaba arreglado y era hora de regresar. Peter pensó y, tras despedirse de Ultron, abandonó la prisión de la balsa. Debido a que el sistema escolar estadounidense se basa esencialmente en el aula, con orientadores responsables de una parte del rendimiento académico de los estudiantes, como una combinación de un tutor y un consejero psicológico, incluso con estudiantes nuevos, no habría un profesor dedicado a la orientación y la educación. Sin embargo, después de que Peter terminara su patrulla del jueves por la mañana y llegara a la escuela, lo llamaron a la oficina de su orientador. Peter, ella es Cindy Moon. Es una estudiante recién transferida de la preparatoria Vision. Por sus calificaciones, sus horarios de clase son idénticos. El profesor, aparentemente irresponsable, simplemente hizo un gesto con la mano y le entregó a la estudiante transferida, Cindy, a Peter. Entonces, ¿puedes mostrarle nuestra escuela? Incluyendo las aulas, la biblioteca, la cafetería, etc. Ningún problema. ¿Qué podía decir Peter? Solo asintió, luego fingió no estar familiarizado mientras miraba a Cindy y le extendía la mano. Mucho gusto, Cindy. Encantado de conocerte, Peter. Peter no interactuaba mucho con Cindy en su vida diaria, pero notaba que no era muy habladora y que era bastante introvertida. Los dos caminaron en silencio hacia su primera clase, y finalmente, Peter, con su torpeza, habló primero. Esta es nuestra clase. No hay mucha gente. Primero, elijamos los asientos. Dijo Peter, encontrando su asiento habitual en medio del incómodo silencio. Harry no había llegado tan temprano como de costumbre hoy, así que Peter se sentó en su sitio habitual, esperando a que llegara. Cindy miró alrededor del aula y, al ver que nadie estaba sentado junto a Peter, se acercó con sus libros y se sentó bajo la mirada de Peter. ¿Te estoy molestando? No, 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 en absoluto. Peter sonrió y explicó rápidamente, sacando sus libros para ver qué clases se había perdido estos últimos días. Sus supersentidos percibieron las voces de Harry y Amadeus, y finalmente entendió por qué Harry no llegaba temprano. Durante la ausencia de Peter, habían logrado la hazaña de entrar y salir siempre juntos de la escuela, volviéndose aún más amigos hogareños. Caminaron hacia la puerta del aula, y Harry agarró a Amadeus, quien no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, haciéndole mirar a la muy linda chica asiática sentada en su asiento habitual. ¿Quién es ese? No lo sé, nunca la había visto antes, respondió Amadeus con naturalidad, mirando a Harry con un significado obvio. No vas a decir en serio que es asiática, y yo también soy asiático, así que debería conocerla, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Es decir, esa chica está sentada junto a Peter. Mira, hay tantos asientos vacíos en el aula, pero ella eligió sentarse junto a Peter, susurró Harry, y entonces vio a Peter girarse y mirarlos, asintiendo con la cabeza, visiblemente confundido. Entonces Harry caminó hasta la última fila y se sentó con Amadeus, que también era su asiento habitual, solo que nadie se sentaba con él. Bienvenido de nuevo, amigo. Harry le dio una palmadita a Peter en el hombro al sentarse. Peter aprovechó la oportunidad para presentarle a sus dos amigos a Cindy. Chicos, ella es Cindy. Acaba de transferirse a nuestra escuela. La maestra me pidió que le mostrara el lugar. Cindy, él es Harry y él es Amadeus. Ambos son buenos amigos míos. Cindy simplemente asintió con indiferencia y luego volvió a su libro. Harry y Amadeus intercambiaron miradas después de sentarse. Amadeus no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Harry solo le había dado una palmadita, así que lo miró. Se hizo el silencio entre ellos. Después de unos 10 segundos, Cindy volvió a preguntarle a Peter. ¿Te estoy molestando? No, definitivamente no. Harry respondió la pregunta antes de que Peter pudiera hacerlo. Peter miró a Harry de arriba abajo y luego volvió a su libro de texto.
Harry, mientras tanto, le envió un mensaje de texto a Amadeus. Creo que tendremos que sentarnos aquí de ahora en adelante. Amadeus miró su teléfono y le envió a Harry un signo de interrogación. Harry lo miró y luego le envió un nuevo mensaje de texto a Amadeus. ¿Crees que Gwen sabe sobre esto? Finalmente, Amadeus envió una expresión de repentina comprensión. La clase difícil por fin terminó. Después de que Peter empacó sus cosas, miró a Cindy, que seguía sentada con su libro, y pareció finalmente entender algo. ¿Pasamos a la siguiente clase? Cindy asintió y se puso de pie. Al comprender finalmente la personalidad de la chica, Peter suspiró. Probablemente podía imaginar cómo sería hoy. Efectivamente, en la siguiente clase, Cindy seguía sentada a su lado, atendiendo como una muñeca de madera, tomando apuntes y solo actuando cuando él le hablaba. En cierto modo, ella era la empleada perfecta de Shield, siempre y cuando no estuviera en una misión en solitario. Después de la escuela, puedes participar en algunas actividades escolares o algo así, si tienes tiempo. ¿Hacer algunos amigos? Después de terminar la siguiente clase, Peter le dijo esto a Cindy. Cindy simplemente asintió y luego le hizo una pregunta a Peter. Siento que tú tampoco tienes muchos amigos. ¿Es necesario hacer tantos amigos? Aún así, haz uno o dos. Peter se rascó la cabeza. Aún quedaba un día entero. Solo había que superarlo. Quizás todavía quedaban 4 años enteros de escuela secundaria. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. Capítulo 96. Vida escolar. Peter se dio cuenta rápidamente de un punto aún más molesto. Como era el primer día, Cindy no sabía dónde estaba la cafetería, así que tuvo que llevarla él mismo. Esto generó un nuevo problema. Cindy también se sentó frente a él en el almuerzo. Por eso, Harry y Amadeus eligieron otra mesa a propósito, susurrándose a distancia. Después de que Cindy se sentó, pareció comprender algo y sugirió. Si te parece problemático, dímelo. Hoy es tu primer día de traslado. De todas formas, no necesitarás que te lleve a la cafetería mañana, dijo Peter, esperando que alguien se acercara para aliviar su incomodidad. Pensó que sería bueno Jessica, pero una persona inesperada rompió el hielo. Oye, Peter, ¿puedo hablarte de algo? Oh, ¿quién es? Fue Mary Jane quien se acercó. Al principio pensó que Peter estaba comiendo con Amadeus, pero al llegar vio a una chica asiática desconocida. Ella es Cindy, una nueva estudiante transferida. La maestra me pidió que la ayudara a familiarizarse con la escuela. Peter sonrió, y al ver que Cindy estaba concentrada en comer, le preguntó. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Puedes tomarme algunas fotos? Peter miró a MJ, confundido, preguntándose por qué de repente necesitaba que le tomara fotos. MJ, a su vez, miró a Peter con incredulidad. ¿No lo sabes? Tus fotos salieron en la portada del Daily Bugle. ¿Cuándo pasó eso? Oh. De ninguna manera. Un momento. Peter sacó su teléfono y lo revisó. Efectivamente, encontró la respuesta del Daily Bugle en su bandeja de entrada. Realmente no esperaba que publicaran sus fotos de Spider-Man luchando contra Shocker. La cámara estaba pegada a la pared, sin ángulos específicos para fotos espontáneas. Simplemente eligió una, la reveló y la envió por correo al Bugle. Después de todo, en aquel entonces era Peter Parker, un hombre sin dinero. Ahora era diferente. Era Peter Parker, quien podía vender los derechos de imagen de Spider-Man gracias a su estatus de vengador. Bueno, todavía estaba temporalmente sin dinero. Pensé que mis fotos serían rechazadas, así que ni siquiera las revisé. Todavía me quedan $500 por cobrar. Peter le dio las gracias a MJ y luego preguntó. ¿Qué tipo de fotos necesitas que tome? Me encantaría entrevistar a Spider-Man, pero supongo que es poco probable. MJ sonrió con impotencia. ¿Pero puedes creerlo? Jonah Jameson está dispuesto a darme una oportunidad. Puedo entrevistarlo para saber qué opina sobre Spider-Man. Sí, ¿qué pensaría JJJ de Spider-Man? Tras suspirar para sus adentros, Peter se dio cuenta de repente. ¿Quieres decir que quieres que le tome 2 fotos a Jonah Jameson? Sí, ¿por qué no? No, en realidad quiero mucho conocerlo. Peter sí quería conocer a JJJ. Al fin y al cabo, como el principal enemigo de Spider-Man, pocos eran tan molestos e inevitables como JJJ. Pero no tenía prisa. JJJ estaba allí. No iba a ninguna parte. Quizás debería preocuparse por las personas que podrían huir primero.
MJ, ¿estás hablando con Peter y...? Con su bandeja en la mano, Gwen se acercó al ver a MJ charlando con Peter. Entonces asomó la cabeza, vio a Cindy y miró a Peter, arqueando una ceja. Por suerte, MJ ayudó a Peter a explicarle que Cindy era una estudiante de intercambio y por qué Peter estaba sentado con ella, lo que evitó una situación incómoda. Entonces Mary Jane miró a Gwen con sinceridad. Además, necesito que me prestes a Peter un ratito, ¿te parece bien? Él no es de mi propiedad, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué te enojarías si no te lo dijera? Esto dejó a Gwen bastante confundida. ¿Por qué me enojaría? ¿HMM? ¿No lo harías? Peter, tras terminar de comer, se disculpó y salió corriendo con su bandeja, dejando a las tres chicas allí de pie. Mary Jane miró la bandeja apenas terminada de Cindy y sonrió, preguntando si podía sentarse a su lado. Cindy no se negó, así que Mary Jane se sentó. Luego, Gwen también se sentó y comenzó a interrogar a MJ sobre lo que había querido decir. Cindy los miró y de repente pensó en algo. ¿La vida de Peter Parker es siempre tan ordinaria? Parecía un poco diferente de lo que ella había imaginado. Mientras tanto, Peter pretendía confrontar a sus dos buenos amigos, pero alguien le tocó el hombro. Peter, con la mente en otra parte y sin haber recibido respuesta de su sentido arácnido, se sobresaltó. Suspiró al ver que era Flash quien le hacía señas. ¿Qué pasa, Flash? ¿Dónde has estado estos últimos días? Estaba enfermo. Peter miró a Flash, quien de repente se preocupó, y se sintió un poco desconcertado. ¿Qué pasa? Esa foto que le tomaste a Spider-Man. Estaba buenísima. Le preguntó Flash, emocionado y expectante. ¿Cuándo vas a tomar otra de Spider-Man? Pedro. No soy el fotógrafo personal de Spider-Man, ¿de acuerdo? No es que sepamos dónde pelea Spider-Man cada vez. Peter suspiró y Flash, al darse cuenta de ello, dijo hoy se sintió visiblemente abatido. Oí que Spider-Man detuvo un crimen ayer. Ha vuelto. Lo siento mucho. Al ver a Flash irse, Peter negó con la cabeza y luego volvió a sacar su teléfono. Esta vez, la cosa iba en serio. Como Kent y Nierman seguían negándose a revelar quién era su jefe, Peter decidió intentar algo diferente. Que Jarvis investigara al pistolero que intentó dispararle. Esta investigación reveló algo interesante. El pistolero se llamaba Mac Gargan, investigador privado de profesión. Sin duda, se trataba de Escorpión, uno de los villanos de Spider-Man. Peter buscó rápidamente su paradero. Se concluyó que estaba desaparecido. Tras recibir el disparo, lo trasladaron en ambulancia a un hospital. Sin embargo, los registros del hospital indicaban que alguien había acudido al hospital y se había llevado a Gargan. Y lo más importante, nadie sabía quién lo hizo. El sistema del hospital había sido manipulado, borrando registros y datos relacionados, pero el algoritmo de programación utilizado era similar al que Mysterio usó para interferir con los programas de Tony. En otras palabras, quien se llevó a Mac Gargan fue el verdadero culpable de Shocker, Camaleón y Mysterio. Y es posible que ya estén modificando a Escorpión. Lo más probable es que esta persona fuera Kingpin, pero, por desgracia, Peter no tenía pruebas. Sin pruebas, ni el arresto ni el castigo serían suficientemente convincentes. Incluso podría ganarse una buena reputación si muriera por esto. Así que, primero, Kingpin tuvo que ser catalogado como villano. Y Peter sabía que había una persona en Nueva York que había estado recopilando pruebas contra Kingpin. Es hora de visitar a Matt Murdock. Capítulo 97. Daredevil, o mejor dicho, el diablo de Hell's Kitchen. Era como una leyenda urbana, una sombra que se movía en la oscuridad. A diferencia de Spider-Man, nadie había tomado jamás una foto suya, e incluso los archivos policiales carecían de una imagen nítida de él. Su existencia solo podía reconstruirse a partir de los testimonios de pandilleros magullados y maltratados, o de la fugaz mancha negra que ocasionalmente vislumbraban los transeúntes entre los altos edificios. Algunos decían que era un individuo con superpoderes, otros que era un mutante, e incluso rumores más extravagantes afirmaban que Daredevil era un demonio genuino, que había regresado del infierno para castigar el pecado. Pero Peter Parker sabía que Daredevil no solo era real, sino que también conocía su verdadera identidad. El abogado ciego Matt Murdock. De día, defendía a los vulnerables en Nelson y Murdock, el bufete que cofundó con su buen amigo Foggy Nelson. De noche, se transformaba en el diablo, desatando su furia a puñetazos y una porra, buscando la verdad y la justicia para sus clientes. Esta noche, el cielo nocturno de Hell's Kitchen seguía teñido de neón y crimen.
Daredevil saltaba entre los edificios, con su agudo oído captando cada susurro pecaminoso en cada callejón. De repente, se detuvo. El viento había cambiado. No eran sirenas ni disparos, sino un silbido más ligero y rápido, el sonido de un cuerpo humano moviéndose de un lado a otro en el aire. Spider-Man, qué raro. No sueles venir por aquí. Se detuvo junto a una torre de agua, con la porra escondida en la manga. Casi nunca te veo en la cocina del infierno. Quizás quieras decir escuchar, Daredevil. Peter aterrizó en el tanque de agua, sin revelar del todo que conocía la identidad de Daredevil. Entonces, como si se diera cuenta de algo, preguntó. Espera, ¿el castigador no te habló de mí? Frank y yo no somos precisamente cercanos, y cada uno tiene sus propios asuntos que resolver. Daredevil escuchó el nombre de Punisher y se relajó un poco. Independientemente de lo que dijera J. Jonah Jameson sobre Spider-Man, dado que los Vengadores lo habían invitado a unirse a ellos, no debería ser un enemigo. Sin embargo, lo que no esperaba era que Spider-Man supiera una cantidad asombrosa de cosas. Supongo que planeas enviar a Wilson Fisk a prisión por tercera vez, dijo Peter, comprendiendo lo que Daredevil quería hacer. ¿Va a funcionar? Ya lo has encarcelado 2 veces, pero sigue saliendo. Es más, incluso lo absolvieron de sus cargos anteriores y se convirtió en un reconocido empresario filantrópico. Honestamente, la trama de esta Tierra 616 era increíblemente caótica. Por ejemplo, los eventos de las 3 temporadas de Daredevil, que teóricamente deberían haber ocurrido en 2015, de alguna manera ya habían concluido en 2010. Y tras la batalla de Nueva York, Kingpin, a quien Daredevil había enviado a prisión por segunda vez, fue liberado. No solo eso, Fisk aprovechó la contratación de proyectos de construcción tras la batalla de Nueva York para convertirse en multimillonario en cuestión de meses, saliendo a bolsa y lavándose las manos, con la apariencia de un hombre de negocios normal. Pero al mismo tiempo, la historia de los defensores parecía no haber sucedido, y la trama volvió a tomar rumbos que Peter no comprendía. El mundo entero era como un escenario impredecible del destino. Creías saber qué pasaría, pero en realidad, no sabías nada. Daredevil se humedeció los labios resecos con torpeza. Pensó que Spider-Man estaría de acuerdo con su código de conducta. ¿Te refieres a matar a Fisk? Pero esa no es nuestra responsabilidad, pero también sabes que el tribunal podría no condenarlo a muerte nunca, terminó Spider-Man, mirando a Daredevil, quien no respondió. Daredevil era diferente. Daredevil realmente tenía una regla de no matar, como Batman. Aunque a Peter le disgustaba matar y no quería hacerlo, eso no significaba que no lo hiciera en ciertas circunstancias. De hecho, parecía que ninguno de los Vengadores, excepto Ant-Man, eran pacifistas extremos cuando se trataba de matar. Ninguna institución nos da el derecho de juzgarlos y, en realidad, ninguna institución nos da derecho a salir a combatir a criminales, pero mejor dejemos ese tema por ahora. Peter interrumpió a Daredevil, rascándose la cabeza, pues no quería involucrarse en este asunto con Daredevil. En realidad, recurrí a ti porque, bueno, he estado investigando a quienes han estado excavando y contrabandeando objetos Chitauri de las ruinas de la batalla de Nueva York. ¿Crees que Fisk está detrás de esto? Sí, pero no tengo ninguna prueba. Me infiltré en la torre Fisk 2 veces, pero no encontré nada. Peter se acuclilló en el muro, observando a Daredevil en silencio. Sin duda, era una invitación a cooperar, pero Daredevil debía considerar si aceptarla violaría sus principios. Finalmente, Daredevil asintió, aceptando la invitación de Peter. Solo una condición. No matar. Bueno, es la primera vez que alguien me dice que no mate. Dijo Peter, mirando a un lado. Puede que sus sentidos no fueran tan agudos como los de Daredevil, pero estaban muy por encima de las capacidades humanas normales. Naturalmente, oyó el crimen que ocurría cerca. Casi de inmediato, corrió hacia él, balanceándose en su telaraña, todavía preguntándose si Matt Murdock lo había malinterpretado. ¿Acaso Spider-Man era un asesino nato? Al ver a Spider-Man balanceándose hacia la escena del crimen, Daredevil lo persiguió de inmediato. Sin embargo, comparado con el parkour en los tejados, no era tan rápido como el lanzamiento de telarañas. Para cuando llegó, varios pandilleros ya estaban atados a la pared con sus armas rotas y tiradas. Spider-Man, colgado boca abajo de una telaraña, miraba a Daredevil y preguntaba con curiosidad. ¿Alguna pregunta? Si no, haré la mía. Al ver esto, Daredevil rió entre dientes con una expresión complicada y negó con la cabeza. Pregunta, chico. ¿Qué quieres saber sobre Fisk? Sus pruebas criminales. Lo han enviado a prisión 2 veces.
¿De verdad no tienen ninguna pista? Daredevil se quedó en silencio, o mejor dicho, sin palabras. Peter abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Qué? ¿De verdad no lo sabes? Todos los negocios actuales de Fisk parecen ser legales. Peter percibió la frustración en la voz de Daredevil. He rastreado varias operaciones de pandillas, pero no tienen ninguna conexión manifiesta con Fisk, y tampoco hay pruebas directas que las vinculen secretamente. Su esposa, Vanessa, solía administrar sus negocios, pero ahora ya ni siquiera los toca. Peter frunció el ceño. Si la persona a la que había estado investigando todo este tiempo era Kingpin, entonces debería tener una fábrica considerable de modificación de armas y otros equipos. Pero la realidad le decía que no había ni rastro de nada de eso. Bien, tengo una pista. Un investigador privado desaparecido, posiblemente contratado por Kingpin para recopilar información sucia e investigar nuestras identidades. Spider-Man sacó una foto de McDonald Gargan de su bolsillo y se la entregó a Daredevil. Se llama McDonald Gargan. A ver si encuentras alguna pista sobre él. Capítulo 98. Crisis de identidad. El dedo de McDonald Gargan recorrió suavemente las densas fotos y pistas de la pared. La punta de su dedo se detuvo en las imágenes de Spider-Man y Silk, como un cuchillo invisible que les atravesaba lentamente la garganta. Spider-Man y su compañera femenina fueron los culpables que provocaron la parálisis de la parte inferior de su cuerpo, condenándolo a una vida eternamente atado a esa engorrosa cola. Gargan reflexionó, poniéndose el abrigo y el sombrero antes de regresar a su refugio. Era un sótano en un barrio de Brooklyn, donde revisó las últimas pistas que había recopilado. Las pistas encontradas anteriormente ya eran claras. Spider-Man probablemente era un estudiante de secundaria, y solo 7 institutos en Nueva York tenían horarios de clases que se ajustaban perfectamente a sus horarios de actividades. Pero a partir de ahí, las pistas escasearon, sobre todo con la incorporación de Spider-Man a los Vengadores, lo que protegió aún más su identidad. Aún así, había maneras, como investigar qué familias habían experimentado recientemente un aumento drástico en sus ingresos o gastos inesperados. Se había unido a los Vengadores. Seguramente, no dejaría de conseguir algunos beneficios para su familia de Tony Stark. Luego estaba su compañera. En los últimos días, los medios finalmente descubrieron el nombre en clave a Spider-Woman que solo había aparecido 1 o 2 veces. Silk. Investigarla fue mucho más sencillo que investigar a Spider-Man. Por alguna razón, la señorita Silk decidió no cubrirse completamente el rostro. Aunque la mitad de su rostro estaba oculto, las pistas restantes fueron suficientes para continuar la investigación. Asiática, cabello corto, mujer, menor de 20 años. Debería ser estudiante de preparatoria, como Spider-Man. A juzgar por sus horarios de actividad, coincidían, lo que significaba que era muy probable que fueran estudiantes de la misma escuela. Habían pasado 4 o 5 días desde el regreso de Spider-Man. McDonald se había escondido allí, controlando sus poderes, confiando únicamente en sus deducciones y en la información que le transmitían los pequeños robots de Otto Octavius. Hizo una llamada a Kingpin usando un viejo teléfono satelital. Señor Fisk, ¿qué le parece la sugerencia que le di? Hubo un largo silencio al otro lado. Kingpin no respondió con rapidez. Solo tras una larga pausa preguntó. Admito que lo que dijo tiene mucho sentido, señor Gargan, pero quizás está demasiado ansioso. Gargan se rió entre dientes. ¿No eres tú el que más quiere deshacerse de Spider-Man? La respuesta apagada e impotente de Kingpin llegó desde el otro extremo. Eso no tiene nada que ver con lo que estás diciendo ahora. Me da igual, Fisk. No tengo familia ni amigos. Solo quiero dinero. Y me rompí la columna, pero tú eres bueno. Sigues dispuesto a darme dinero y dejar que Octavius me opere, así que estoy dispuesto a devolverte el favor. Haz lo que te digo y podrás mantener el control de tu imperio como siempre. De lo contrario, no te estoy amenazando. Sonriendo, Gargan habló del mayor temor de Kingpin. Herman Schultz al menos tiene una madre anciana y un hermano, pero Quentin Beck, como yo, no tiene nada. Solo tienen testimonios, ninguna prueba concreta. Quentin Beck nunca supo ni estuvo involucrado en mucho. Kingpin no intentaba discutir. Estaba de pie junto a la ventana de su escritorio en ese preciso instante, contemplando Manhattan a plena luz del día. Detrás de él estaba su secretario y subordinado de confianza, Wesley. Este hábil subordinado de Kingpin, que debería haber muerto en la trama de la serie, estaba vivito y coleando, de pie detrás de Kingpin, respondiendo preguntas ocasionalmente.
En realidad, señor Gargan, no he hecho nada más que lo que le ordené. Contrabandeé un lote de componentes Chitauri durante el proyecto de reconstrucción de Nueva York, pero más allá de eso, no sé nada. No merezco morir. Gargan, al otro lado del teléfono, escuchó la noticia y se rió. Lo comprendió. Kingpin seguía siendo Kingpin. No se iba a quedar de brazos cruzados. Esto no es una amenaza, Fisk. Es el recordatorio experimentado de un detective a su cliente más importante. Usted mismo dijo que la era tradicional había terminado. Ahora es la era de los payasos disfrazados. La llamada terminó. Kingpin miró hacia Manhattan, aplastó el teléfono satelital que tenía en la mano y lo tiró al suelo. Que alguien lo queme y lo limpie, Wesley. Entendido. ¿Qué sigue, jefe? Wesley asintió. Un trabajo tan delicado estaba definitivamente fuera del alcance del merodeador. Kingpin lo miró sin pensarlo mucho. Dile a Otto Octavius que también se le acaba el tiempo. Asegúrate de decirle que no es una amenaza, es un recordatorio. Por otro lado, Gargan había pegado con cinta adhesiva todas las fotos de Silk, Spider-Man y las 7 escuelas. También había un último regalo de Kingpin. Una lista de estudiantes que obtuvo a través del Departamento de Educación de la ciudad. Encontrar a un Spider-Man completamente enmascarado en esa lista podría ser complicado, pero encontrar a una chica perteneciente a una minoría con una altura, un peso y un peinado definidos no fue tarea difícil. Rápidamente encontró el expediente de una chica llamada Cindy Moon en la lista de estudiantes de la Academia Visiones. Lo más probable es que Spider-Man también fuera estudiante de esa escuela. Pero no importaba. Mientras se centrara en una de ellas, la otra aparecería pronto. Hizo la última llamada telefónica que necesitaba. Otto, estoy listo aquí. ¿Y tú? Kingpin ya me ha avisado. Las garras mecánicas de Otto realizaron los últimos ajustes a la enorme armadura mecánica que tenía delante, confirmando cada detalle y también indicando a Gargan dónde estaba su objeto más deseado. La armadura ha sido enviada por las alcantarillas cerca de tu refugio. Con tu fuerza, encontrarla no debería ser muy difícil, ¿verdad? ¿De verdad no vas a revelarme la verdadera identidad de Spider-Man que encontraste? Ninguna de las dos. La persona que debes matar es Osborn, Otto. Esto no tiene nada que ver contigo. Gargan colgó el teléfono satelital tras obtener la información. Al igual que Kingpin, lo aplastó. Luego golpeó con fuerza la pared del sótano, derrumbándola. Al otro lado estaba la alcantarilla de Nueva York, donde había una gran caja. Dentro estaba la armadura que Otto le había preparado para derrotar a Spider-Man y Silk. Hoy era lunes, un buen día para ir a la escuela. Eran las 3 de la tarde, una buena hora para la salida de la escuela. También sería la última vez de Spider-Man y Silk. Mientras tanto, Otto terminó sus ajustes. Observó con satisfacción cómo la piel metálica se integraba a la perfección con su exoesqueleto, trasplantándose al enorme hombre ruso que tenía delante. Incluso Otto Octavius, quien nunca se había centrado en luchar contra Spider-Man, no pudo evitar sentirse orgulloso de su logro. Perfecto, absolutamente, excelente. Señor Alex, usted nació para esto. El hombre taciturno se levantó y solo hizo una pregunta. ¿Se ha transferido el dinero? Todo el dinero que necesitas está limpio. Aunque te pillen, no se recuperará ni se usará para multas. Anda, rinoceronte, dale tiempo a nuestro escorpión. Capítulo 99. Peligro extremo. El lunes de la cuarta semana de septiembre fue un día que Peter inicialmente pensó que sería bueno, pero resultó ser todo lo contrario. Porque hoy, un supervillano, sin previo aviso o mejor dicho, no del todo sin previo aviso, irrumpió repentinamente en escena. Rinoceronte. Peter sabía que tendría que prepararse para Rhino desde que robaron la piel artificial de polímero metálico de Oscorp Technologies, pero no esperaba que apareciera tan rápido. Había estado ocupado lidiando con Escorpión estos últimos días y no esperaba que Rhino apareciera. El oponente medía 3 metros. Claro, no era tan alto por naturaleza. Rhino llevaba esa piel de polímero metálico, combinada con un exoesqueleto metálico gris negruzco, lo que le daba un aspecto feroz e intimidante. Gracias a ese exoesqueleto, con algunas varillas hidráulicas expuestas, estaba casi completamente cubierto por una armadura pesada. Las pocas zonas que no estaban cubiertas también estaban protegidas por la piel metálica gris, lo que le daba un aspecto musculoso. Y el enorme y afilado cuerno metálico en su cabeza, aunque no parecía afilado, era excepcionalmente grueso y pesado. Parecía casi idéntico a Rhino en el juego Spider-Man de Marvel, excepto que incluso su piel ahora tenía una capa exterior metálica.
Una vez conocí a un tipo llamado Buitre que se construyó unas magníficas alas como arma. ¿Te llamas rinoceronte? Bromeó Peter mientras se balanceaba junto a Rinoceronte, lanzándole telarañas en la cara y electrocutándolo. La poderosa corriente hizo que al instante saliera humo negro de todo el cuerpo de Rino. Incluso abrió la boca y exhaló humo negro, pero para sorpresa de Peter, permaneció de pie. Incluso se giró hacia Peter, bajó la cabeza y cargó. ¿O te mordió un rinoceronte mutante radiactivo? ¿Un hombre rinoceronte mutante? Una elegante voltereta hacia atrás esquivó la embestida de Rino. Al mismo tiempo, Peter disparó potentes redes, enganchándose en la espalda de Rino para evitar que chocara contra algo, y tiró con fuerza para minimizar los daños materiales. Vamos, amigo, di algo. Spider-Man, esforzándose por tirar de Rino, se sintió increíblemente frustrado. ¿De verdad eres una persona viva y no un robot rinoceronte? ¿O algo dentro de un robot rinoceronte? Mientras yo controle el daño, ustedes, los Vengadores, no enviarán a Hulk, así que tendrán que pasar tiempo lidiando conmigo. En cuanto el inglés de Rino, con un matiz de acento ruso, salió a la luz, Peter se quedó atónito. Comprendió de inmediato que este tipo, que había ahuyentado a los peatones, destrozado algunas tiendas y una docena de coches, el tipo al que le dijo que el Capitán América podía controlar solo a Spider-Man, en realidad estaba ganando tiempo. ¿Para qué estás ganando tiempo? Rino no dijo nada, simplemente levantó un coche vacío y se lo lanzó a Spider-Man. Peter Parker saltó alto, lanzando el coche directamente con sus telarañas y estrellándolo contra el cuerpo de Rino. A diferencia de Shocker, quien se tambaleó tras ser atropellado, Rino se mantuvo firme. Pero su tarea ya estaba completa. Noticias económicas. Wilson Fisk, director ejecutivo de Fisk Corporation, se entregó a la policía, admitiendo 3 delitos federales adicionales. Ahora, transmitamos en vivo desde el lugar de los hechos. En la pantalla gigante de un edificio junto a la carretera, Fisk apareció con un elegante traje. Ya esposado, miraba con serenidad a los periodistas. Estoy muy agradecido con mi esposa. Siempre me ha aconsejado sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué clase de persona podría haber sido? Ella, sanó mi trauma psicológico de la infancia. Por mi esposa, entregaré voluntariamente mis ganancias ilícitas, pagaré 3 veces la indemnización y proporcionaré una compensación adecuada a todas las familias de las víctimas. El diablo del traje blanco mostró una expresión sincera al hablar. Por supuesto, sé que no es suficiente para compensar el daño que les he causado. Pero espero que nuestra ciudad, nuestra comunidad, pueda mejorar gracias a mis acciones. El capo se rindió. ¿Por qué? Ni siquiera había encontrado ninguna evidencia, solo sospechas, y Kingpin simplemente se rindió. La prisión de la balsa, al conectar esto con el traslado de Shocker y Misterio a la prisión de la balsa estos últimos 2 días, Peter de repente comprendió. Esto no era una confesión. Era una solicitud de asilo. Porque si se descubrían todos sus crímenes con superpoderes, Kingpin no iría a una prisión de Nueva York, sino a la prisión de Raft, que estaba bajo la jurisdicción de la ONU y fuera del territorio soberano de Estados Unidos. La prisión de Raft no tenía guardias humanos ni fuerzas que Kingpin pudiera desarrollar. Si iba allí, no tendría nada. Esta fue también la razón por la que Daredevil todavía pensaba que Kingpin debía ser enviado a prisión, porque ahora había una prisión de la que Kingpin no podía escapar. Entonces, si Kingpin ya tenía los asuntos pendientes en esta fase, ¿qué importaba si estaba en prisión o no? De hecho, cualquier prueba no encontrada podría haber sido destruida ya. En medio de su sorpresa, Peter de repente se dio cuenta de algo. Rino no lo estaba atacando. Mi misión está completa. He recibido mi pago. Rino miró a Peter con calma, pareciendo listo para rendirse, pero Peter estaba aún más desconcertado. Si Kingpin se iba a rendir, nadie podría haberlo detenido. ¿Por qué necesitabas causar tal conmoción en las calles? No tiene sentido. No lo sé, dijo Rino con sinceridad, y luego explicó. Solo sé que me dijeron que si llegaba la noticia del arresto de Kingpin, significaba que mi trabajo estaba hecho. Solo necesitaba entretenerte, Spider-Man. Eres un entrometido. Si causara problemas, sin duda llegarías antes que los demás Vengadores. Incluso me dijeron que estarías disponible exactamente a esta hora. Disponible ahora. No, Rino no necesitó explicar más. Peter había configurado específicamente a Jarvis para que vigilara a sus amigos y familias en tiempo real y evitara posibles peligros. Si hubiera cualquier posibilidad de problema, podría ordenarles que evacuaran de inmediato.
Esto, por supuesto, incluía a Cindy, ya que Shield podría ser simplemente Hydra Shield ahora y completamente poco confiable. Y ahora, Jarvis acababa de mostrarle imágenes de Escorpión emergiendo de la alcantarilla cerca de la casa de la familia Moon. Alexei. Sé que eres tú. Escucha. Le gritó Peter a Rhino, quien se quedó paralizado al oír su nombre. Tú no quieres hacer esto, ¿verdad? Entonces quédate aquí y espera a que los Vengadores te arresten. Dicho esto, Spider-Man saltó y se alejó, mientras que Rhino, al escuchar sus palabras, se sentó obedientemente en el suelo, apoyando su barbilla y permaneciendo inmóvil. Jarvis, conéctame al teléfono de la familia Moon. Comunicación bloqueada. Entonces conéctate al teléfono de Silk. En un apuro desesperado, tan pronto como se conectó a la llamada, Cindy escuchó el grito urgente de Peter. Cindy, ¿dónde estás? Voy camino a casa. Hoy no hay entrenamiento. ¿Qué pasa? Escorpión, quiero decir, McDonald Gargan, el pistolero que detuviste cuando estaba lidiando con Misterio, se ha transformado en un escorpión radiactivo y se dirige a tu casa. Cindy colgó el teléfono. Peter apretó los dientes y luego llamó a otro canal. Capitán. Tony. Necesito a los Vengadores. Capítulo 100. Dire Strikes. Escorpión destrozó el pavimento cerca de la casa de la familia Moon con su cola metálica y luego saltó de la alcantarilla. Había detectores de Shield en la alcantarilla, pero desafortunadamente, su cola emitió un pulso electromagnético, destruyéndolos junto con todos los dispositivos electrónicos cercanos. Una familia que vivía cerca de la residencia Moon había sido reemplazada en secreto por agentes de Shield, con el propósito de proteger la seguridad de su familia en caso de que su identidad fuera comprometida. Inmediatamente salieron de la casa con armas, apuntando a Escorpión y gritándole que no se acercara. Se autoriza el uso de fuerza letal si el sujeto representa una amenaza. Al líder del equipo no le preocupaba la falta de refuerzos. En cuanto fallaran los circuitos circundantes, Shield sin duda enviaría gente. La única preocupación era si llegarían a tiempo. Esta era su mayor preocupación. El líder levantó su rifle de energía, apuntando a Escorpión. Parecía un objetivo de alta amenaza. Parecía alguien con una armadura de alta tecnología similar a la de Iron Man, pero el revestimiento verde oscuro de su armadura no parecía nada benévolo. Tampoco se había cubierto completamente. Su casco dejaba al descubierto su barbilla, y la mitad superior de su rostro solo estaba protegida por unas gafas naranjas. Las gafas estaban formadas por triángulos de varios tamaños, que parecían los ojos compuestos de un insecto, constantemente fijos en ellos. Me imagino que todos os estaréis preguntando para qué sirve esta protección. Escorpión dijo, levantando su cola de metal verde. Pero el tiempo es corto, así que no tengo tiempo para jugar contigo. Mientras Escorpión hablaba, su cola brilló verde y se generó una poderosa fuerza magnética. Todos los objetos metálicos de los agentes de Shield fueron atraídos hacia él. Los más fáciles de arrebatar fueron las armas que llevaban en las manos, que fueron arrancadas directamente. Entonces, con un ligero movimiento de su cola de escorpión, estas armas de Shield dispararon contra los agentes, atravesándoles el pecho. Esto es demasiado fácil. Escorpión negó con la cabeza y se dirigió a la puerta de la familia Moon. Unas cuantas torretas automáticas resistentes a los pulsos electromagnéticos acababan de desplegarse cuando la cola de Escorpión roció un líquido altamente corrosivo, derritiéndolas por completo. Entonces, atravesó la puerta de un puñetazo y la abrió de golpe. No tenía mucho tiempo, así que tomar rehenes era su ventaja contra Spider-Man y los Vengadores. Escorpión lo sabía bien. Activó los infrarrojos de su armadura y miró a su alrededor. Tenía que admitir que la familia Moon tenía cerebro. No habían corrido al sótano, sino al segundo piso, planeando saltar por la ventana al primer piso para escapar. ¿A dónde cree que va, señor Albert Moon Missy? Golpeando directamente la pared de la casa, la cola metálica de Escorpión arrojó primero al esposo, que bloqueaba el paso, de vuelta a la casa, seguido de la esposa y el hijo. Los tres fueron arrojados bruscamente al suelo. Escorpión regresó, lamentándose. Deberían estar resentidos con su hija. Si no fuera por ella, no me habría vuelto así ni habría buscado venganza contra ustedes. Lo que sea que haya hecho Cindy, estoy seguro de que no haría nada malo, dijo Albert Moon, incorporándose y mirando a Escorpión. Si hizo algo malo que justifique tu venganza, sin duda es porque, para empezar, no eras una buena persona. Escorpión se quedó paralizado un instante ante estas palabras, y luego se echó a reír. Después de saciarse, suspiró. Tiene razón, señor Albert.
Así que voy a hacer lo que un mal tipo debe hacer. La cola de escorpión volvió a alzarse, con la boquilla abierta apuntando a Albert. Pero justo antes de rociar ácido letal, una telaraña se le pegó a la cola. Sintió una fuerza que lo atraía. Seda estaba parada en el umbral de su puerta, con las manos agarrando la red y tirando con fuerza. Sal de mi casa. Ella usó toda su fuerza para tirar de la cola de escorpión. Escorpión, frunciendo el ceño ligeramente, extendió la mano y agarró la telaraña pegada a su cola, tirando con fuerza. Niña tonta. Nuestros poderes tienen el mismo origen. Y los escorpiones son depredadores naturales de las arañas. Una fuerza aún mayor arrancó a Cindy de la puerta. Si no se hubiera soltado a tiempo, podría haber sido arrastrada directamente frente a Escorpión y haber recibido un puñetazo. Soltándose y aterrizando, Cindy se colocó rápidamente frente a Escorpión, preparándose para golpear su barbilla desprotegida. Pero en ese momento, el aguijón de su sentido arácnido le indicó que algo andaba mal. Con una voltereta hacia atrás apresurada, esquivó por los pelos el aguijón envenenado que salió disparado de la armadura pectoral de Escorpión. Quienes experimentaron conmigo me dijeron que esto se llama sentido salvaje. El de un escorpión no es tan sensible como el de una araña, pero tampoco es inútil. Me dice cuándo es mejor activar mi trampa. Escorpión sonrió, con la cola ya apuntando a la familia de Cindy. Y me dice cómo tratar con ustedes. Cindy, instintivamente, lanzó telarañas a su familia. Inesperadamente para Escorpión, su ácido, habitualmente infalible, no corroyó la tela que ella lanzó esta vez, pero eso no impidió sus acciones. La mejor manera de contrarrestar el sentido arácnido es obligar a la araña a realizar un movimiento que la impacte, incluso si saben que es peligroso. Aunque Cindy presentía el peligro, eso no impidió que Escorpión la agarrara por el cuello. Después de todo, además de 2 manos, Escorpión también tenía una cola extra para ataques sorpresa. Primero encárgate de uno, o espera a que Spider-Man se una, ahora. Su sentido Escorpión detectó el peligro inminente, pero no hubo tiempo para detenerlo. El techo de la familia Mon se hizo añicos de repente. Iron Man descendió del cielo, pisando directamente a Escorpión, quien con los propulsores de sus pies le quemó la cara. Luego, agarró la cola de Escorpión y lo sacó volando de la casa Mon. Este repentino giro de los acontecimientos hizo rechinar los dientes a Escorpión. Su cola extendió al instante innumerables púas afiladas, perforando el traje de Iron Man. Estás pidiendo la muerte, Stark. Eso es lo que te digo, Gargan. La voz del traje no era la de Iron Man. Spider-Man, al presentir el peligro, se desprendió del traje en el mismo instante. Entonces agarró a Escorpión en el aire. Escorpión, a su vez, se rió a carcajadas de Spider-Man. Y luego... Chico, ¿piensas golpearme en la cara? Peter, en caída libre con Escorpión, ciertamente podía sentir el peligro, pero su actitud era clara. Acabo de decirte lo que iba a hacer, Escorpión. Un relámpago blanco brilló alrededor de Spider-Man. Entonces, una luz cegadora brilló en el aire, un enorme rayo esférico explotó y una nube de humo negro los envolvió a ambos, cayendo en picado cientos de metros desde lo alto del cielo hasta el suelo. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echarle un vistazo a mis otras novelas. P. @Treon Menzi. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.